Hablemos de uno de los temas del momento, un tema de debates principalmente ya en los últimos tiempos, cuando se habla de la posibilidad de que Paraguay levante la vacunación contra la fiebre aftosa. Sin dudas empiezan a aparecer las opiniones divididas, algunas a favor y otras en contra. Hoy tengo el gusto de poder conversar con el doctor Diego Viali dos Santos, que él es asesor para fiebre aftosa de la Organización Panamericana de la Salud. Está haciendo su paso por nuestro país y queremos que nos cuente un poquitito en detalle de la misión principalmente aquí en Paraguay y también toda la experiencia que él tiene con otros países que ya han levantado la vacunación contra la aftosa. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, contanos un poquitito acerca de tu labor, más que nada, como asesor de esta organización tan importante y con un tema tan importante como lo es la fiebre aftosa. Claro. Entonces, nosotros trabajamos en Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, que es un centro especializado de nuestra organización, que desde 1951 ha apoyado a los países en el control, erradicación y prevención de la fiebre aftosa en nuestro continente. Y hoy tenemos la satisfacción de tener en nuestro continente 29 países libres de fiebre aftosa sin vacunación y otros seis de los 35 miembros de la organización, 5 utilizan la vacunación, incluso ahí Paraguay, y uno que no es libre aún, que es Venezuela. Entonces, nuestro trabajo es hacer la cooperación técnica con los países que están libres para permanecer en libre, entonces mejorar la estrategia de prevención. Para los países que están vacunando libres, hacer el proyecto, el trabajo para la transición hacia un país libre sin vacunación. Y para quien no es libre, trabajar para tornarle libre y al final conquistar la erradicación de la fiebre aftosa en nuestro continente. Doctor, se habla mucho de esto y se abre de hecho un gran debate en relación al estatus. Hace unos días nada más nosotros teníamos aquí justamente en el marco de la Expo Paraguay este debate entre los sectores, el famoso libre es libre con o sin vacunación. Sin embargo, vemos que cada vez son más los países que van adoptando esta medida y van apostando también al levantamiento de la vacunación, que es un paso sin dudas muy importante. Si hablamos específicamente de nuestro país y la situación, el prontuario también que ya tiene los antecedentes, ¿cuál es tu opinión también a todo el trabajo sanitariamente hablando que ha hecho Paraguay? Bueno, creo que es importante contextualizar un poco dónde que está Paraguay dentro de ese contexto de nuestro continente, ¿no? Desde 1988, todos los países de nuestra región, de nuestro continente, firmaron un programa, aceptaron hacer un programa que se llama PEFA, Programa Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa. Y este programa, desde 1988, se sabe entonces que algún momento, porque la erradicación es no tener brotes y no necesitar la utilización de ninguna herramienta de control, o sea, la vacunación no es necesaria. Entonces todos los países saben y sabían desde este momento que algún momento se necesitaba hacer esa transición. Hoy creo que Paraguay está en ese momento que técnicamente ya nuestra organización tiene colaborado con los países que técnicamente solo Venezuela y Colombia necesitan mantener la vacunación. Todos los demás países, técnicamente diciendo, no hay más riesgo interno del virus de fiebre aftosa que está hoy, que hacen parte de la vacuna que está siendo utilizada acá. Entonces, claro que ahí depende de un trabajo, ¿no? No solamente la parte técnica que estoy diciendo, pero hay un planeamiento logístico, cada uno de los países su velocidad. Y tenemos, por ejemplo, Brasil y Bolivia hicieron este año el reconocimiento, Perú fue en 2018 y así tenemos otros que están haciendo con su tiempo, ¿no? Y creo que Paraguay está ahí en su discusión, pero técnicamente puedo decirte que ya está listo para hacer esta transición, este levante de la vacuna. Pero ahora o que
y esa discusión está ahí para ver cómo hacer la logística, ¿no? Porque hay una producción de vacuna, tiene que discutir con laboratorios, tiene que discutir con los ganaderos, ¿no? Que tienen una estructura, todo esto para se ajustar logísticamente y técnicamente estos otros factores. Pero el riesgo interno ya sabemos que no hay y que ya está listo el país para el levante. Doctor, ¿vos considerás que detrás de esta medida o detrás también de la intención de levantar la vacunación contra la fiebre aftosa hay algún tipo de objetivo estratégico específico o a dónde realmente se quiere llegar? ¿Simplemente a levantar porque ya se ve también la ausencia de riesgo o hay detrás algún objetivo, algún fin también más allá? No, realmente la vacunación para fiebre aftosa en el mundo todo es utilizada o porque tú tienes un riesgo interno en el país, o sea, el virus circulante, que no es el caso de Paraguay, o porque tú tienes un riesgo inminente cerca del país, por ejemplo, un país vecino que tenga el virus o que esté ahí teniendo un brote muy cerca de la frontera, algo así. Entonces el país puede utilizar un poco como una mitigación de este riesgo. Pero no es la situación de Paraguay ahora, entonces por eso no es necesario la utilización. Hay un costo al ganadero la vacuna y ese costo no es más necesario porque no está protegiendo contra este riesgo interno porque no hay. Entonces el riesgo externo, el virus está circulando en el mundo, pero hay tipos o serotipos de virus que la vacuna que está utilizada acá no protege, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos otras herramientas de preparación, de prevención y de pronta respuesta si ocurre un brote que es más eficaz do que la utilización de. ¿Qué rol juega, doctor, la OMS o también, por supuesto, en este caso la OPS, dentro de todo también este trabajo de levantamiento a nivel regional contra la fiebre aftosa? Entonces, este trabajo que hicimos desde 1951, el Centro Panamericano fue creado por una solicitud de los países del continente para apoyarles en este control y erradicación. Entonces, el rol de Panaftosa es como un agente impulsor de las estrategias definidas por los países. Estas estrategias, por ejemplo, de que los países libres con vacunación deben hacer, ¿no? O, claro, con su velocidad, la transición hasta un país libre sin vacunación fue una definición de los países, ¿no? Entonces, la OPS, a partir desde Panaftosa, apoya a los países técnicamente para esa transición, así como apoya a los libres sin vacunación para la prevención y mejoría de la preparación, y como está apoyando también Venezuela para su control radical. Desde tu punto de vista, doctor, y lo que conoces también de Paraguay, la infraestructura, la construcción que ha hecho el sistema sanitario nacional, entonces, ¿es lo suficientemente robusto como para decir, bueno, a futuro, en unos años, debemos tomar la decisión finalmente de levantar? Paraguay está listo para hacer este levante porque Paraguay es un país reconocido como libre. Para tener ese reconocimiento de libre, sea con o sin vacunación, es necesario algunos requisitos que son iguales. No hay, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de un país libre con y sin vacunación? O que con vacunación tiene que comprobar que tiene una cobertura vacunal, ¿no? Adecuada en sus ciclos de vacunación. Pero su sistema de vigilancia, de notificación, atendimiento a sospecha de fiebre aftosa, todo eso son iguales los requerimientos para un país libre con y sin vacunación. O sea, Paraguay ya tiene esos requisitos y solo la diferencia es que está utilizando la vacunación. Ahora tiene que discutir y creo que es más una cuestión logística y estratégica con relación a mecanismos que ya existen en el país y que están muy relacionados con la vacunación a cada 6 meses, que tiene que discutir y planear do que la relación con el riesgo para el levante de la vacuna. Eso, el riesgo regional, ya sabemos que está ahí en Venezuela y su frontera con Colombia, y acá en esta región donde está Paraguay, este riesgo interno ya no hay.
Ya no hay, porque justamente te iba a consultar por eso, te iba a hablar un poquito de los controles fronterizos principalmente, que muchas veces son también una preocupación principalmente para el productor, ¿verdad? Porque sabemos que después finalmente, teniendo en cuenta también los niveles de exportación que tiene nuestro país, que hablamos de un más de 70% que se va afuera, es muy poco realmente lo que queda para consumo interno. Entonces hay como una gran preocupación también por lo que podría ocurrir en las fronteras, pero vos mencionas justamente esto que el riesgo va más hacia el lado de Venezuela, no hacia lo que sería Argentina, ni Brasil, Bolivia, porque sabemos que la frontera seca de repente puede ser un riesgo bastante importante, ¿verdad?, dentro de lo que podría ser el mercado interno nacional. Y así fue al pasado este riesgo en las fronteras porque tuvimos siempre los brotes muy asociados, ¿no?, con el tránsito irregular de animales que estaban ahí infectados y transmitían a otros países. Entonces esto es normal que los ganaderos tengan acuerden, ¿no?, con esta información. Pero hoy la situación, el contexto epidemiológico de la región es totalmente diferente, ¿no? Brasil libre sin vacunación, Bolivia libre sin vacunación, Argentina parte del país libre sin vacunación y parte con vacunación. Entonces estamos en un contexto epidemiológico que las fronteras para el riesgo interno también está bastante mitigado, ¿no? Y el riesgo sería siempre externo. Y como yo he dicho inicialmente, este riesgo externo no está protegido. La vacuna utilizada no protege, ¿no?, completamente contra este riesgo. Nosotros somos actualmente, doctor, si vos bien hablaste del riesgo sanitario, y de hecho lo acabamos de mencionar también, el riesgo que se concentra en Venezuela, se concentra un poquito más arriba, no más para este lado, pero teniendo en cuenta que Paraguay ahora mismo es un país que sigue siendo libre de la fiebre aftosa, pero con vacunación, ¿nos convertimos de esa manera nosotros en un riesgo para los países que ya han levantado o no es así? Sí, puedo decir que los estatus que tenemos, el mejor estatus para fiebre aftosa es un país libre sin vacunación, ¿no? Porque es decir, no tengo tengo como demostrar, ¿no?, que no hay la infección eh, del virus en los animales en esa región, ¿no? Cuando tú estás vacunando, ¿cuál el riesgo, ¿no?, que puede tener para los otros países que están libres sin vacunación? Si el virus puede adentrar acá y puede la vacuna, si el solotipo ser compatible con lo que está siendo utilizado en la vacuna, puede mermar los signos clínicos en los animales. Entonces puede tener la infección del animal, pero no expresa la enfermedad, los signos clínicos. Pero el virus puede estar ahí, infectar el animal. Y eso se tiene ahí en ese momento la transición entre la frontera, ¿no?, para un país libre sin vacunación, donde no hay la protección. Esto puede ahí provocar un brote en otro país libre sin vacunación. Entonces, cuando se vacuna, sí hay los países que son fronterizos y que son libres sin vacunación, van a considerar los países libres con vacunación un riesgo adicional por este motivo, ¿no? No es decir que tiene el virus, pero si al ingresar el virus en esa región, se puede demorar para detectar porque la vacuna merma los signos clínicos de que puede tener los animales. Entonces, no suele los países libres sin vacunación tener una vigilancia especial en la frontera con los países libres con vacunación. Una última consulta también, doctor, ya para liberarte también el día de hoy en relación a todo este trabajo que viene haciendo Paraguay. El paso correcto, ¿cómo debería hacerse? Se habla de que podría ser 2027 el año en que finalmente Paraguay levante. Evidentemente se están haciendo actualmente un montón de reuniones, se está llevando a debate, que eso se está viendo entre los actores involucrados finalmente dentro de este sector, pero ¿cuál sería la manera correcta también de proceder en este caso, teniendo en cuenta también la experiencia de otros países y que finalmente el estatus se va a alcanzar, pero se va a alcanzar también después de haberse comprobado y después de que Paraguay se consolide, ¿verdad? Tal como pasó en Brasil, que hace poco consiguieron ellos finalmente el libre de fiebre aftosa sin vacunación. No, yo creo que este momento que está Paraguay, ¿no?, y que fue vivido por otros países es un momento excelente, ¿no?, porque es un momento de oportunidades para avanzar
en puntos que independen de la vacuna. Por ejemplo, la preparación para emergencia, ¿no? Es siempre importante avanzar, ¿no? Estar capacitado, el ganadero tener la información, reconocer la enfermedad, que mucho tiempo no ocurre, pero saber o que debe saber. Y esto independe de la vacuna, porque puede tener brotes acá en Paraguay, por ejemplo, en un país que vacuna. Como ocurrió en el pasado, el último brote en Paraguay fue cuando estaban vacunando. Entonces, esa discusión en este momento que trae el tema fiebre aftosa, se discute cuestiones que, independiente de la utilización o de la vacuna o no, ya es bueno de discutir y mejorar. Siempre que un país libre, con o sin vacunación, es recomendable tener un fondo. Entonces, yo creo que ahora estamos en un momento muy oportuno en Paraguay para discutir puntos que estén relacionados con la prevención y la preparación por una emergencia para fiebre aftosa, que independe del uso o no de la vacunación, pero en ese momento de discusión de la vacuna se trae esos puntos y son importantes de avanzar. Entonces yo creo que va a ser un momento que están ahí. Y lo que también es muy importante acá y que creo que está ocurriendo, el sector público y privado pueden tener sus diferencias, claro, pero trabajar en conjunto, porque todos quieren el mejor para Paraguay, para la sanidad de los animales, para la economía del país, para la parte de salud animal. Entonces, este trabajo conjunto, ¿no?, de las dos partes y de todos los actores involucrados es muy importante y aprovechar este momento de oportunidades. Bueno, y con relación al tiempo, cómo que ocurre, básicamente para la solicitud junto a la Organización Mundial de Salud para un país libre o una zona libre sin vacunación, es necesario comprobar, a, además de todo el sistema de vigilancia que Paraguay ya comprueba por ser un país libre con vacunación, tener 12 meses sin utilizar la vacuna en su ganado. Doctor, realmente ha sido un placer conversar contigo, así que muchísimas gracias también por darnos unos minutos de tu tiempo, darle también a la audiencia un poquito más de información en tu paso por nuestro país. Muchas gracias a ti.